Yo pensaba hablar de algunas cosas más de eso, de protección de derechos de migrantes desde las esferas, diríamos, de los mecanismos de protección de derechos a nivel internacional. ¿Sí? Sobre todo un poco tal vez complementando algunas cosas que planteó Pablo, más en plano regional y de acuerdos regionales o procesos regionales que han trabajado el tema migrantes, que tampoco está desconectado, ¿sí? Porque las discusiones a nivel tanto argentina como sudamericana, que llevaron en Argentina a reformar la ley de migraciones en 2003, y luego en la región a impulsar, no sé, desde el acuerdo de residencia del Mercosur, o discusiones sobre migrantes o migraciones en la Conferencia Sudamericana de Migraciones, o dentro del propio Mercosur, autoridades migratorias y otras, durante buena parte de esos cambios, sobre todo de las medidas más interesantes, de avances, diríamos, más allá de todos los desafíos de que luego los avances que están en una ley o en un acuerdo eh, se, lleguen a la realidad de las personas, ¿no? Un poco esto que decían hace un rato. Muchos de esos avances tienen que ver también con un diálogo ida y vuelta con los mecanismos internacionales de derechos humanos. Primero lo que dicen los tratados, ¿no? Como normas internacionales que nos garantizan derechos a todas las personas, y luego las herramientas que tenemos para defender esos derechos, a veces a nivel interno cuando los mecanismos funcionan, y a veces a nivel internacional cuando hay que buscar como protección reforzada, diríamos, en otros espacios. Eso es también parte de la historia de la lucha por los derechos en Argentina, ¿no? Digo, mismo contra los delitos de la dictadura, ¿no? Primero las denuncias y los reclamos y las estrategias acá, pero también ir afuera, por ejemplo, a Naciones Unidas o a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y usar esos mecanismos para exigir ciertos cambios. Un poco con el tema de migrantes pasó lo mismo, ¿no? Los procesos regionales en América Latina, pero sobre todo América del Sur, en la primera década de este siglo, tienen mucho que ver con las denuncias y los usos de estos sistemas internacionales, la Comisión Interamericana, etcétera, para, para denunciar, por ejemplo, leyes migratorias que estaban vigentes en Argentina y en otros países, que eran leyes de la dictadura, que restringían derechos, que establecían prácticas discriminatorias y arbitrarias, etcétera, ¿no? Entonces, hay un antecedente importante de uso de esos mecanismos para algunas reformas que hubo en la región, y también para estos acuerdos regionales o procesos regionales, ¿no? Porque cuando, sobre todo en la lucha por los derechos de migrantes en los primeros años de este siglo, en algunos países de América del Sur, generó ciertos cambios a nivel interno, también había entre los argumentos, bueno, todas las situaciones de discriminación y maltrato que migrantes latinoamericanos estaban teniendo en otras regiones, ¿no? Por ejemplo, en el contexto europeo o en el contexto estadounidense. Entonces hay ahí como un nexo entre reformas o discusiones que había en algunos países de la región y el uso de los tratados de derechos humanos y lo que decía, no sé, la Comisión Interamericana o el Comité contra la Discriminación de Naciones Unidas, etcétera, sobre este tema, con, por otro lado, lo que le pasaba a migrantes latinoamericanos en otros países, que eso también, esos reclamos de, no sé, de organizaciones de latinos y latinas en España, por ejemplo, llegaban también a las autoridades de la región en ese momento, y es por eso también que algunas discusiones de toda la pata social del Mercosur entre el 2002 y 2010, por ejemplo, por hacer un corte arbitrario, pero en esos primeros años sobre todo, incorporan en esa pata social y en las luchas o en las reivindicaciones de derechos y en los discursos de los estados, el tema de derecho de migrantes, ¿no? Como parte de la agenda de derechos, ¿no? O sea, que el tema migratorio sea parte de la agenda de la lucha por los derechos y en algún momento de los estados, tiene que ver también con el uso ¿no? Con el ejercicio ciudadano de defensa de derechos, ¿no? Y el uso de las herramientas que tenemos tanto a nivel interno del país en el que estamos, como de estos mecanismos internacionales que los propios estados han creado, ¿no? Y antes de decir una cosa más, o entrar un poquito más en esos mecanismos, sí también, tal vez, no sé si Pablo a lo mejor lo señaló, pero
este discurso de derechos en la región, y que empieza a ser parte de los procesos regionales, los procesos de integración, y incluso las propuestas de ciudadanía sudamericana y de hablar ciudadanía mercosureña, etc. Para mí también, y un poco la realidad que tenemos ahora, que tal vez después podemos volver, un poco, sé que recién estaban hablando un poco de eso, y de los desafíos que hay en la región, tal vez tiene que ver con algo que todavía no llegó pero porque requiere procesos más de largo plazo, no llegó a calar, diríamos, a cuajar en la síntesis o en la simbiosis entre procesos de integración regional, en términos políticos, sociales, económicos, etc., con, con el tema migratorio y con esta idea de ciudadanía sudamericana, ¿no? La noción de ciudadanía sudamericana a ver, o pensar ciudadanía sudamericana, o pensarnos como sudamericanos o latinoamericanos o latinoamericanas, no puede ser solamente una construcción política y declarativa, digo, es un proceso, ¿no? Sobre todo cuando estamos hablando de sociedades de la región, como en otras, que nos han educado y formado, primero que nada, sobre el prisma más nacionalista, el prisma de la nación, y la nación como oposición a los demás. Entonces, en América Latina estamos plagados de ejemplos donde la noción de patria que nos han transmitido ha sido por oposición muchas veces al país vecino. Entonces hay procesos históricos muy complejos, que todavía las políticas públicas en el ámbito educativo, en el ámbito comunicacional y muchos otros, no la han abordado de manera integral y como políticas de Estado. Es difícil imaginar que la mayoría de la población sudamericana se piensa antes como sudamericana que como venezolana, colombiana, argentina, paraguaya o boliviana. A mí me encantaría, yo creo que no. Y creo que ahí hay como todo un proceso que todavía está pendiente y que en estos contextos actuales, digo, tal vez tienen desafíos más profundos, porque el crecimiento de la xenofobia en la región es enorme y sobre todo también la xenofobia contra pares, contra personas de otros países latinoamericanos. Más allá de la xenofobia vinculada con el racismo contra migrantes, por ejemplo, de países africanos, etc. Digo, la xenofobia se da especialmente contra personas nacionales de otros países de la región. ¿Sí? Hoy en muchos países contra población venezolana, aquí contra más personas paraguayas, bolivianas, y en otros países contra población haitiana, y así contra colombianos, y así sucesivamente, ¿no? Entonces, ahí me parece que un reto enorme para reconstruir o recomenzar o volver a reforzar procesos de integración, pero que realmente estén pensados como políticas de Estado y con objetivos de corto, mediano y largo plazo, si no, todavía esa lógica nacionalista impregna mucho. Pero bueno, perdón que me desvíe ahí con eso, pero me parece que también tiene que ver con cómo, a pesar de los cambios que se han logrado en la región, usando los tratados de derechos humanos, usando los mecanismos internacionales, todavía hoy, digo, a pesar de esos cambios positivos, tienen como un largo camino por delante, ¿no? Para encarnar en la realidad cotidiana, para encarnar como políticas de Estado, para evitar que cada tanto aparezcan aquí o allá personas que usan la migración como estrategia política para acusar o buscar un chivo expiatorio, acusarlo de todos los males, y no hacernos cargo de los problemas estructurales que tenemos, ¿no? En términos de desigualdad, exclusión, racismo, violencias de todo tipo, impunidad de esas violencias. Entonces, creo que, bueno, nada, el escenario es complejo y creo que la transformación que supone pensar el tema migratorio desde el mismo prisma de derechos humanos que pensamos otras partes de la agenda que están mucho más incorporados en el imaginario social y en la propia plataforma individual y colectiva de la ciudadanía luchando por derechos, ¿no? Todavía hay como, me parece que faltan como un par de procesos, que no se inventan, que no llueven, sino que se construyen con política pública, y obviamente con movilización social y lucha por esos derechos. Entonces, ahí todavía, ¿no? Un poco lo que hablaban hace un rato de derechos políticos, ¿no? Pablo se va a acordar, hace pocos años en Argentina hubo una iniciativa para reconocer el voto a nivel nacional a población migrante. Cuando se votó el voto joven, de bajarlo a 16 años, el mismo proyecto incluía el voto de migrantes.
con residencia permanente en Argentina. Y eso no llegó ni a debatirse en la Cámara. Apenas estuvo en el primer proyecto, hubo en las audiencias que se hicieron, prácticamente el tema quedó ausente, y en los ámbitos de los medios de comunicación se vertió xenofobia de todo tipo, que cómo podía ser que los migrantes voten en Argentina, que no me falta que voten los perros. Esos eran comentarios literales que se leían en ese momento. Y para mí eso es todo un indicador. Digo, en un país que tiene 150 años de migración y que todavía se piense en la migración como algo tan ajena, cuando es parte constitutiva de nuestra sociedad, de nuestra comunidad desde el día uno. En fin, eso creo que habla de retos. Ahora, tal vez pasando un poco a eso, a lo que adelantaba Vale, un poco el uso de los mecanismos internacionales para los derechos de migrantes es un proceso que ha ido creciendo en los últimos 20 años, 25 años, depende un poco del país que miremos, ¿no? Pero que crece permanentemente. ¿Y por qué crece? ¿No? En parte porque los desafíos que tenemos en este tema exigen que volvamos como al ABC de por qué tenemos derechos, ¿no? Y qué se ha construido desde el 1948 en adelante, cuando se aprueba la Declaración Universal de Derechos Humanos, que sobre todo el punto de partida tiene que ver con que tenemos derechos porque somos personas, y nada más, y no hace falta nada más. No necesitamos cumplir con ningún otro requisito para que todos los derechos humanos sean reconocidos a cualquier persona, ¿no? Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que no necesitamos ser nacionales de un determinado Estado para que nos reconozcan esos derechos, ni tener determinado papelito que nos otorgue la autoridad migratoria para que nos diga, bueno, a partir de ahora sos titular de derechos. La realidad, por lo que, como decían hace un rato, dista mucho de eso, no solo aquí, sino en muchos lugares del mundo. En otros lugares, los problemas de desconocimiento o de no reconocimiento de derechos a migrantes son mucho más profundos. Pueden llevar a que una persona esté 10 años detenida en una cárcel, donde ni siquiera tiene los derechos que tiene una persona condenada por el delito más grave que se les ocurra en la misma cárcel. ¿Sí? O sea, hay problemas de negación absoluta de lo que llamamos estado de excepción en derechos elementales. ¿Por qué? Porque la persona es extranjera o porque no tiene tal o cual papel, ¿no? Entonces, como los problemas son tan graves, los mecanismos que vienen de los tratados de derechos humanos se han vuelto una herramienta muy importante, porque se apoyan justamente en un tratado que dice que tenemos todos derechos porque somos personas, ¿no? Y no por tal o cual cosa, ¿no? Entonces ahí hay como un punto de partida que para mí es importante, que finalmente cuando los niveles de desprotección de derechos son de tal envergadura, como ha pasado en otros contextos, con otro tipo de derechos, con otras poblaciones, el recurrir a determinados mecanismos internacionales es una estrategia ineludible, porque es en esos mecanismos donde está como la base legal, ¿sí? De todo el, ¿cómo puedo decir? De todo el andamiaje, ¿no? De toda la estructura del sistema de derechos humanos, que nos permite apoyarnos para decir, miren, o sea, las personas migrantes son personas como cualquier otra, tengan tal papel, tengan tal otro papel, hayan venido de tal o cual de tal país o de tal otro, vivan aquí hace un año, vivan hace 50, ¿sí? Entonces, un poco también para mí, ¿no? En mi opinión, tiene que ver con eso. Y es por eso que, a ver, un poco, tanto a nivel del sistema interamericano, cuando digo el sistema interamericano es la Comisión Interamericana, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, pero luego el sistema de Naciones Unidas, ¿no? Donde hay toda una serie de tratados que se han ido aprobando, ¿no? Y sobre todo el trabajo de los comités son los que supervisan si los estados cumplen con los tratados que firmaron. Por ejemplo, el Comité de Derechos del Niño, la Convención de Derechos del Niño, el Comité materia de discriminación contra la mujer, la Convención para la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer. Comité contra la Tortura hace un seguimiento que los estados cumplan con la prohibición de la tortura, otros tratos humanos, tratos inhumanos, etc. La Convención de Derechos de Migrantes es supervisada por el Comité de Derechos de Migrantes y así, ¿no? Entonces, ¿a qué voy? Que
en los últimos, diría, por lo menos 30 años, ha habido como una doble vía en lo que es, por un lado, todo este proceso de políticas, de normativas, de prácticas de diferentes países, que por un lado niegan, restringen o vulneran derechos de las personas migrantes, ¿sí? De llevarlas a una cárcel por no tener un papel, de negarles la atención en un hospital, o la inscripción en una escuela, o directamente ejercer formas de violencia, ¿no? Xenofobia con niveles de violencia física graves. Entonces, por un lado están esos procesos, ¿no? Que de alguna manera han ido generando como reacción procesos de lucha, estos que hablábamos, ¿no? A nivel interno, a nivel regional, etc. Y esos procesos de lucha por los derechos ha ido generando una segunda vía, que es la vía, como la devolución a esa lucha desde los mecanismos de protección de derechos, es un poco lo que llamamos la jurisprudencia o los estándares, etc. Es finalmente casos concretos o informes o recomendaciones o sentencias, depende del organismo que hablemos, de Corte Interamericana o el Comité de Derechos del Niño o el que fuere, donde van, a partir del uso de esos mecanismos por parte de las personas que luchan por los derechos de las organizaciones, etc., van intentando, por un lado, ir señalando qué cosas que hacen los estados viola la ley, diríamos, por decirlo de la manera más coloquial, ¿no? Violan tal tratado, son arbitrarias, no pueden seguir ejerciéndose, hay que anularlas, hay que erradicarlas, y por otro lado, indicaciones de esos organismos internacionales a los estados de qué cosas tienen que cambiar, que hay que modificar tal política, que hay que eliminar la barrera para el acceso a la jubilación o a la escuela o al hospital de las personas migrantes, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, tenemos esos dos escenarios en los últimos 30 años, que son espacios de disputa, diríamos, ¿no? Que siempre termina siendo paradójico, porque finalmente esas herramientas las crean los estados. O sea, los tratados, la firma, el redactar el contenido, decir que todas las personas tienen derecho a la salud, o todos los niños y niñas a tal derecho, tal otro, y que los mecanismos para proteger esos derechos son lo que diga el Comité de Derechos del Niño, lo que diga la Comisión Interamericana, etc., son todas herramientas que crearon los estados. Está bien, lo crearon, no es porque de un día para otro las personas, sí, una pandemia de voluntad política, en el buen sentido. Digo, lo que hay son procesos sociales y políticas de lucha por derechos, ¿no? De ciudadanías activas organizándose y generando cambios, aprovechando cada una de las posibles coyunturas para avanzar en, en el sentido de que los estados cumplan el papel, que es, digo, la mera, diríamos, noción de legitimidad de la existencia del Estado tiene que ser con en estados democráticos y de derecho, con que temporalmente hay personas que ocupan cargos públicos cuyo mandato es trabajar para que las personas vivan dignamente. Esta idea de bien común, de bienestar general, del que acá habla nuestra Constitución, es esa, es la realización de los derechos. No hay ningún otro sentido de existencia y legitimidad de los estados que no sea trabajar para eso, ¿no? Es la paradoja, que luego la realidad es la que es, pero digo, entonces, por un lado, esos procesos de lucha llevan a que se condensen en firmas de tratados, en creación de mecanismos de protección, que luego, justamente porque son procesos de lucha, tienen cuotas de incumplimiento de determinadas dimensiones, depende del derecho que hablemos, del grupo de población que hablemos, de la coyuntura política. Y bueno, está de vuelta en el uso de esos mecanismos creados por los estados en distintas coyunturas para torcer la mano, diríamos, para revertir procesos de vulneración de derechos, para construir políticas inclusivas y con enfoque de derechos, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, de ahí es que, por ejemplo, la Convención de Migrantes y el trabajo del comité que hacemos tiene que ver con estar supervisando permanentemente qué hacen los estados en materia migratoria, cómo tratan a las personas migrantes, si hay discriminación, si hay violencia, si hay xenofobia, etcétera, y exigir con la herramienta que nos dan los estados al crear estos mecanismos, que es recomendaciones, con lo cual no tenemos ningún mecanismo ni de sanción ni ningún tipo, sino estar ahí también como un ida y vuelta. Finalmente son herramientas esos organismos internacionales. Entonces, a lo mejor la ciudadanía, la sociedad civil usa esas herramientas para decir, comité, comisión, dígale al Estado que esto está mal, que esto es discriminatorio, que esto hay que cambiarlo, que esto viola un tratado.
Cuando el comité lo dice, o la Comisión Interamericana, o la Corte, bueno, luego la ciudadanía toma la posta también, la vuelve a tomar, ¿no? Como que, ¿viste? De exigibilidad de derechos. De decir, bueno, a ver, el comité dijo que esta ley hay que cambiarla, ¿sí? Que es represiva, que estigmatiza, que criminaliza, que discrimina, ¿no? Que hay que cambiar esta política, que hay que cambiar este reglamento, que hay que impulsar una política de integración de las personas migrantes, ¿no? Una política de integración intercultural. Abstenerse de enviar las Fuerzas Armadas a la frontera, como lamentablemente están haciendo algunos países de la región en estos tiempos. Entonces es un ida y vuelta, usar esos mecanismos, que esos mecanismos digan lo que tienen, hagan su trabajo, cumplan con las obligaciones que tienen, y que luego también la ciudadanía use esas herramientas que vienen de vuelta de los mecanismos para hacer la presión, hacer las alianzas necesarias para que, bueno, para reencauzar el camino, ¿no? De lo que guarda la verdadera finalidad del Estado, de responsabilidad y obligaciones del Estado. Yo pensaba un poco decir algo así más en clave general. En todo caso, luego podemos compartir, le voy a enviar a Valeria, por ejemplo, hay una tabla que hice hace no mucho, que la voy actualizando, que son las principales decisiones de la Comisión Interamericana, de la Corte Interamericana, no sé, el Relator de Naciones Unidas de Derechos de Migrantes, el Comité de Derechos de Migrantes, el Comité de Derechos del Niño, Comité contra la Tortura, no sé, y así todos los órganos que existen en el sistema de Naciones Unidas y en el sistema interamericano sobre derechos de migrantes, ¿no? Por lo menos desde el año 90 y tanto, que vienen habiendo cada vez más informes, sentencias, recomendaciones, etcétera, que de alguna manera van diciendo, escribiendo la letra chica de los tratados, finalmente, ¿no? Y la letra actualizada de los tratados. A lo mejor un tratado de hace 60 años casi no dice nada del tema migrantes, o nada, directamente. Ahora, las decisiones de estos organismos, en el día a día, lo que van haciendo es dándole vitalidad a esos tratados, dándole esa letra chica que hace un puente entre lo que escribieron hace 60 años y las necesidades de protección de esos derechos en la actualidad, ¿no? O sea, la trae al mundo de hoy, diríamos. Y así se ha ido construyendo progresivamente lo que es el sistema de derechos humanos. ¿Cuánto dicen los tratados, por ejemplo, hoy sobre diversidad sexual y población LGBT? Nada. Ahora, ¿qué dicen los comités, la Comisión Interamericana, la Corte Interamericana, etcétera? De todo. Hoy es parte importantísima de la agenda. Cualquier análisis de derechos humanos tiene que tener una agenda de interseccionalidad, una mirada focalizada en infancia, en diversidad sexual, en género, etcétera, etcétera. ¿Eso está en los tratados? No, en la mayoría no está eso. Pero tiene que ver con esta cosa del tratado como instrumento vivo a través de lo que hacen estos organismos. De intentar anclar lo que se escribió hace 50 años en la realidad actual. En cuáles son los problemas que tienen hoy las personas migrantes, o las mujeres migrantes, o los niños y niñas migrantes, etcétera, para proteger esos derechos que tiene como cualquier otra persona. Entonces, de alguna manera, ese es un poco el objetivo. Voy pasando como al diálogo a partir de ya leer una primera pregunta que hay en el chat. Los pronunciamientos de los comités de los tratados, después de examinar las denuncias, son de carácter vinculante. Es una muy buena pregunta. Hay toda una discusión. Mi opinión es que sí, ¿por qué? Por más que entiendo que hay un montón de interpretaciones. ¿Por qué es obligatoria? Porque los estados, como decía recién, los estados firman tratados, los escriben, los aprueban. Dicen que esos tratados son obligatorios. Luego crean un comité para interpretar ese tratado. No solo interpretarlo y decir cómo debe aplicarse el tratado, sino para supervisar cómo los estados cumplen y para decirle a los estados, esto está bien, esto está mal, esto hay que mantenerlo, esto hay que reforzarlo, esto hay que cambiarlo. Si luego concluimos que lo que dicen los comités, que los estados crearon para decirle a los estados qué es lo que hay que hacer, no es vinculante, no tiene ningún sentido. Lo que pasa es que, claro, el problema que tenemos es que luego, ¿cómo ejecutar esa decisión? ¿Sí? ¿Cómo convertirla en legalmente obligatoria sin ningún tipo de discusión? Ahí no tenemos una herramienta más que seguir insistiendo en las recomendaciones, etcétera, salvo que los estados, que eso sí es una recomendación que muchas veces se hace, creen un mecanismo participativo, vinculante, transparente, democrático, amplio, etcétera, estable como política de Estado de implementación de las recomendaciones y de cualquier decisión que venga del sistema internacional de derechos humanos. Es decir, listo, viene una decisión de la Comisión Interamericana, ese mecanismo va a tratar esa comisión y va a decir,
Es sobre acceso a educación. Bueno, sentamos en la mesa al Ministerio de Educación, a todas las autoridades que hagan falta para convertir eso en política pública, para que sea, para hacer los cambios que recomienda la Comisión o recomienda la Corte. Bueno, la Corte no recomienda, ordena como sentencia, o recomienda los comités. Voluntad política. Lamentablemente siempre terminamos en la necesidad de que haya una voluntad política real para cumplir con lo que se dice. A veces la discusión de fondo es mucho más esa que si técnicamente lo que dice el comité es obligatorio. Una sentencia judicial, ¿es obligatoria? Sí. ¿Y cómo estamos de implementación de las sentencias judiciales que protegen derechos? Las sentencias de la Corte, las buenas, por ejemplo, en todo lo que tiene que ver con el caso de la cuenca Matanza-Riachuelo. ¿Cuánto tiempo llevamos? ¿Cuánto se está cumpliendo? No sé, se me vino a la cabeza esa, pero hay como pensar en miles de ejemplos. ¿Sí? Las sentencias o decisiones judiciales, las que llegan a tiempo, que muchas no llegan, y es parte del problema, para tomar medidas en casos de denuncia de violencia de género, para que justamente la víctima que la denuncie no termine siendo asesinada. ¿Cuánto se cumplen esas sentencias? ¿Cuánto hacen los mecanismos necesarios? No sé, digo, podemos poner, digo, ¿y son obligatorias? Sí, claro que son obligatorias las sentencias judiciales. Y sin embargo, el problema está. ¿Sí? Entonces, creo que está muy buena la pregunta y es una discusión central. Yo creo que sí es vinculante, pero el tema es qué herramientas y mecanismos tenemos como personas, como organizaciones, como ciudadanía, como Estado de Derecho, para que ese grado, ese carácter vinculante, realmente encarne en decisiones concretas, en política y sobre todo en la vida de las personas, ¿no? Ahí está el reto más grande, en mi opinión. Yo como introducción dejaría más ahí. No sé si tienen alguna pregunta o comentario, compartir experiencias. Abrimos para el que quiera. Una pregunta, Pablo, de los países de la región, en esta última consulta sobre quiénes piensan que es vinculante o no, ¿no? Pensando en el tema general del seminario, que es temas de integración regional, de los países de la región, ¿hay diferencias en cuanto a quiénes aceptan la obligatoriedad y en el cumplimiento y quiénes no? Más allá que después los puedan llevar a cabo, ¿no? Que sería una segunda instancia, pero en el reconocimiento mismo, ¿qué diferencias hay entre los países latinoamericanos? Ah, a ver, en términos generales, lo primero que diría es que con todos los países es un proceso complejísimo. Digo, no hay ninguno que diga si automáticamente considero que hay un carácter vinculante y cumplo con las recomendaciones. De hecho, varios países de la región, Argentina es uno también, digo, algunas recomendaciones se repiten 1, 2, 3, 4, 5 veces. Hay países que respecto de algunos organismos tienen una actuación un poco más automática y, aunque a veces depende de la coyuntura política, para generar mecanismos de implementación. Pero sobre todo, por ejemplo, pasa por sentencias de la Corte Interamericana, Argentina es uno de ellos, aunque no siempre, o mismo decisiones de la Comisión Interamericana. Y una cosa que es interesante, que tiene la Comisión y que Naciones Unidas lo tiene, pero no lo usa tanto como la Comisión, tiene casos muy esporádicos, que son los procesos de solución amistosa, porque justamente son procesos de búsqueda de consensos y voluntad política. Entonces son mesas de negociación, a partir, por supuesto, que el organismo, por ejemplo la Comisión, está claro que tiene cierta opinión de que finalmente hubo vulneración de derechos y que a veces esa vulneración no es solo responde a un caso concreto, sino a una política pública, una práctica que vulnera derechos. Cuando eso da lugar a espacios o a procesos de solución amistosa, Argentina ha sido parte de muchos procesos de solución amistosa y ha habido voluntad política de transitar seriamente esos procesos, han dado lugar a reformas concretas, de cumplimiento de ese tipo de decisiones. No siempre, como digo, yo creo que ahí es difícil pensar que hay un país que ha tenido una política de Estado en esa materia. Son políticas ambivalentes y que van y vienen, depende los cambios de administración. Lo cual es un problema, por supuesto, y es un problema que irradia muchas otras cosas más allá de este tema puntual. Pero repito, por ejemplo, no sé, por poner un caso concreto, desde el Comité de Migrantes
hemos hecho ya los últimos años o más muchas recomendaciones a México de erradicar, por ejemplo, las prácticas de detención migratoria que tiene desperdigado por todo el país, de niños, de familias y de personas en general. Y hemos insistido una y otra vez y reforzado y yendo lo más a fondo posible con las recomendaciones y sobre la gravedad que son esas prácticas. Y hace 3 meses nos encontramos con esos 43 migrantes fallecidos en un incendio, ¿no? En un centro de detención migratoria en Ciudad Juárez. A pesar de que incluso en octubre del año pasado habíamos enviado unas recomendaciones bien enérgicas sobre no solo la progresiva erradicación de esta práctica, sino de cambiar de manera urgente las condiciones de detención, prácticas de celdas de castigo, y etcétera, propias de cárcel de máxima seguridad o peor, para personas que están intentando llegar a una frontera para pedir asilo, ¿no? Familias, niños, niñas. Aun cuando México tiene mecanismos incluso participativos de seguimiento de recomendaciones, que los tiene, lo que decía recién, finalmente nos encontramos con bueno, diferentes factores que, operan o obstruyen los procesos sociales y políticos para que esas recomendaciones se implementen, ¿no? Creo que ahí todavía falta mucho. También lo mismo en fortalecer esos mecanismos desde otras maneras, ¿no? Por ejemplo, en los procesos son los estados los que pueden proponer candidatos y candidatas para integrar este tipo de organismos, por ejemplo. Y muchas veces esos procesos de selección responden a favores políticos, corrupción, o incluso el uso de esta facultad de los estados de no proponer personas para que entren personas a impulsar procesos regresivos dentro de estos organismos. Y eso pasa permanentemente, ¿no? Mismo en temas migratorios, pero por ejemplo mismo en términos de género. Estados que proponen personas que van a integrar un comité para eliminar la discriminación contra la mujer, para hacer exactamente lo opuesto, para parar procesos del avance en la agenda de género, o avances en la agenda en, no sé, en salud sexual y reproductiva, por ejemplo, o en la agenda para erradicar la tortura. Esto pasa y mucho. ¿No? Entonces también tiene que ver con usar esos espacios también como procesos de lucha a lo interno. Argentina hace poco, desde el año pasado, si no me equivoco, empezó un mecanismo. Antes lo venía haciendo más o menos, de vuelta con las ambivalencias de los cambios de gobierno, pero de manera más ad hoc. Pero ahora instauró como un mecanismo transparente y participativo en el que Argentina, cada vez que propone un candidato o candidata para un cargo de este tipo, divulga a la persona los nombres y la experiencia y como el currículum de la persona que propone, genera audiencias públicas, procesos de impugnación o de apoyos, que la persona presente como de alguna manera un plan de trabajo para asegurar que el Estado cumple con lo que dice cada tratado, que cuando nomina a una persona tiene que ser una persona, primero, que tiene mucha experiencia en el tema, segundo, que cumple con los criterios de independencia e imparcialidad, sobre todo de independencia de su propio Estado, ¿sí? Argentina está haciendo esto hace poco. Son muy pocos países los que tienen un mecanismo de ese tipo, y bueno, después nos encontramos con que tenemos personas dentro de esos organismos que, voy a ser diplomático, que no hacen las cosas del todo bien. Pero bueno, dentro de ese no hacen las cosas del todo bien hay un sinnúmero de casuística, diríamos, incluida la que dije recién, gente que está ahí operando en contra del sistema de derechos humanos. Entonces, bueno, como en cualquier otro lado, ¿no? Son temas, son ámbitos de lucha por los derechos, y ahí los riesgos son muchos, o los desafíos, diríamos, obstáculos también.